Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, la Biblia dice que con la vara que medís seréis medido. Entonces, ¿por qué hay personas creyentes y uno sabe que hay personas inocentes que mueren tan miserablemente, digámoslo así? Bueno, es muy importante que la persona tenga en cuenta que una cosa es la consecuencia de mi acción, otra cosa es lo determinado por Dios a causa de. Entonces, la muerte es una ley establecida por Dios. La Biblia dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Viene el por qué se muere. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos, por ley, tenemos que morir. Ahora, la diferencia en aquello de que la Biblia dice que con la vara con que se mide, y resulta que hay personas que no han hecho nada como que ameriten morir de una manera terrible. Simplemente no es que la Biblia se esté cumpliendo en el texto, porque el pasaje tiene otra connotación. Si usted mira bien, está relacionado con el juzgar a los demás. Eso es lo que dice el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Entonces, si miras bien el pasaje, no lo podemos descontextualizar. Aquí está haciendo alusión acerca de la prohibición de juzgar a los demás. Y cuando ya pasamos al tema de la muerte, pues la muerte es la muerte, trágica o no trágica, y viene por una consecuencia, o mejor, es la consecuencia de una causa. ¿Ya? Entonces, el hombre pecó y en consecuencia vino la muerte. Pero eso no es igual a pensar de que hay personas inocentes y mueren de determinada forma, sino que simplemente la muerte es la muerte. Y a todos nos toca. Independientemente como sea. Independientemente como sea, es una ley establecida. Coloca un muerto en una explosión, un muerto en una estrellada, un muerto de un paro cardíaco, un muerto de COVID, ¿y qué es? Un muerto. El asunto aquí no es morir, el asunto es cómo estoy. Pastor, porque hay personas que creen que porque uno es creyente, que porque uno es hijo de Dios, que no se va a enfermar, que no va a pasar por diferentes situaciones. Ese es el resultado de la levadura en la masa. Resulta que el neopentecostalismo le ha vendido a la humanidad la idea de que el ser cristiano va a impedir que el cristiano participe de lo que le toca participar a los mortales. Y eso es una equivocación, eso es un evangelio falso. Ese cuento de que si te vuelves miembro de mi comunidad vas a tener dinero a montones, no vas a tener enfermedades, no te vas a morir, te vamos a calzar la muela con oro de 80 quilates, haga la siembra. Eso es sencillamente la herejía más grande que se ha levantado en el último tiempo y que le ha dañado la conciencia a las personas, haciéndoles pensar que con Dios se hacen trueques. Es muy importante que quien quiera seguir a Jesús se dé cuenta que Jesús no tuvo ni dónde recostar su cabeza, que Jesús a nadie le ofreció prosperidad, que Jesús lo que ofreció fue una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si lees el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el verso 14 va a plantear las situaciones difíciles que puede enfrentar un cristiano por ser cristiano. Y la conclusión es, no se preocupen, así persiguieron a los profetas
que fueron antes que vosotros. Y si lees el capítulo 16, el verso 33 del Evangelio según San Juan, vas a encontrar que dice: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Eso qué le dice a usted? Hombre, que el ser cristiano no evita que nosotros participemos del día y de la noche, del frío y del calor, de la lluvia y del verano, de la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, el amor y el desamor, ¿cierto? La vida, la muerte. Todo eso es parte del desarrollo o proceso de la vida. Amén, amén. Sigamos, hermano Miguel. Hay una en Facebook que dice: buenos días, mis amados hermanos, ¿podría explicarme Isaías 54:13? Gracias, el Señor Jesucristo lo bendiga. Isaías 54:13 está relacionada con la restaurada esposa de Jehová, Israel. Está hablando sencillamente de lo que va a pasar después de todo, ¿ya? Porque recuerde que según San Juan capítulo 1, el verso 11 dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Él vino a lo suyo. 2. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes era? El pueblo de Israel, el cual él había elegido. O sea, Israel son hijos de Dios por elección. Pero resulta que este pueblo no le recibió. Entonces se abrió la puerta para el mundo gentil. Una vez que el último gentil sea salvo por la gracia de Dios, entonces Dios se volverá a la casa de Israel. A eso es a lo que se refiere el pasaje. Sigamos, hermana Mercedes. Amén. Pastor, ¿por qué los cristianos no pueden utilizar pulseras, cadenas? ¿Cuál es la razón? Bueno, lo que pasa es que es bueno que las personas comprendan que simplemente eso son cosas que no favorecen para nada la vida del cristiano, inclusive ni para su seguridad. Las personas que utilizan alhajas, joyas, un sinnúmero de cosas, pues simplemente están haciendo alarde del tener o del aparentar. Y resulta que en el orden bíblico el cristiano debe de aceptarse como es. Ajá. Son vanidades. Si uno lee el capítulo 3 del libro del profeta Isaías, encuentra cómo Dios cuestiona severamente la vanidad de las hijas de Sión, mostrando con ello que allá era vanidad y hoy no es diferente, también son vanidades. Por eso la iglesia no practica y nuestras hermanas no lo utilizan. Además, pues las mismas, los mismos nombres lo dicen, ¿no? Esclavas. Esclavas. Sigamos. Dice: pastor, ¿por qué los testigos de Jehová afirman que Jesús es el ángel Miguel y lo sustentan con la Biblia de ellos? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. ¿Por qué? Ellos son los que tienen la respuesta. Lo que yo sé decirle es que Jesús no es un ángel. Jesús es Dios manifestado en carne. Eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 1, verso 23. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Exactamente, Jesús hace aclaración de que Él no es ninguna segunda, sino que Él es el Padre, según San Juan 14:7. Pablo lo va a confirmar en la carta a los Romanos capítulo 9, verso 5. Y Juan lo va a recertificar en primera de Juan 5:20. Entonces, que una corriente, porque como los testigos de Jehová plantean eso, los trinitarios dicen que es la segunda persona, y los mormones dicen que es el hermano de Satanás, y otro puede decir que es el jardinero, pero una cosa es lo que la gente suponga, otra cosa es lo que la Biblia dice. Hermano Andrés, usted como que tiene una pregunta ahí. Sí, pastor. Vamos.
La pregunta dice, buenos días, pastor y hermanos. ¿Me explican por favor Mateo capítulo 27, versos 52 y 53? ¿Qué pasó con esos resucitados? ¿Se fueron al paraíso? No entiendo donde dice aparecieron a muchos. ¿Mateo qué? 24. Capítulo 27, versos 52 y 53. Ya. La muerte de Jesús satisface la ley y se le pone fin a la dispensación de la ley para dar inicio a la dispensación de la gracia, y eso se da a través de lo que es la resurrección de Jesús. ¿Ya? En el momento que se presenta el fenómeno, dice, verso 50, ¿y qué dijo? 2. Verso 52. Dice aquí, pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. No. Mas Jesús sabía. 52. Sí, pero déjeme que estoy leyendo con anterioridad. Vale. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si usted mira bien el pasaje, le está diciendo que la obra de Cristo produjo un efecto en la naturaleza, en la liturgia e incluso en los que habían muerto. Porque vamos por parte. En el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, a ofrecer sacrificios primero por él mismo y después por el pueblo. Con la muerte o el sacrificio de Cristo, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, enseñándonos que ahora no tenemos que esperar un sumo sacerdote una vez al año, sino que tenemos la puerta abierta, como dice el escritor a los Hebreos, mediante la rotura del velo, esto es su carne. Y para que se confirme lo que está escrito en el capítulo 10, el versículo 11 y 12 de la carta a los Hebreos que leemos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo y administrando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la muerte de Cristo nos abre la entrada al lugar santísimo. Amén. A todos los hombres, en cualquier lugar, a cualquier hora. El día de su muerte, ustedes recordarán que hubo tinieblas sobre la tierra, y ahí aparece el fenómeno natural, que es sobrenatural porque es un milagro que se da a causa de la muerte de Jesús, donde dice la Biblia que incluso después de la resurrección de Jesús, eso es lo que dice ahí, sí, después de la resurrección de él, porque el evangelista está contando lo que sucedió en la muerte y después de la muerte de Jesús en ese pasaje. Dice que muchos de esos que resucitaron aparecieron en sus casas, en sus ciudades. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, lo que yo sé es que nadie que haya resucitado se pueda decir de que ya está en el cielo. Todos los que resucitaron en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles volvieron a morir, a esperar la resurrección definitiva, sí, que les acredite la posibilidad de ser levantados en la primera resurrección si obedecieron a Dios. Si no obedecieron después de resucitados, les tocaría esperar la segunda resurrección. Sigamos, hermano Mercedes. Pastor, soy cristiano
separado. Mi exmujer no es cristiana. Llevamos 8 meses separados. ¿Es pecado pedirle el divorcio? La Biblia dice, según 1 Corintios capítulo 7, que si un creyente vive con una persona que no es creyente, y la persona que no es creyente consiente en vivir con el creyente no debe de abandonar. Entonces aquí lo que hay que preguntar es, ¿fue ella la que lo abandonó o fue él el que la abandonó? Pues solamente dice que están separados. Por eso, hace 8 meses. pero la idea aquí no es... explica. Exactamente. Entonces la idea aquí es como tratar de dar luz a la persona. Si ella se fue y lo abandonó, la Biblia dice, el hermano no está obligado a estar en semejante servidumbre. Si fue ella la que lo abandonó. Pero si ella o la persona no convertida, sea él o ella, siempre estuvo ahí y no lo abandonó y fue el creyente, pues ahí sí tiene problema el creyente. Entonces usted lo que tiene que pensar es, ¿fui yo el que me fui siendo creyente abandonando a la persona que no es convertida cuando ella quería estar conmigo? Y solo porque no empatizábamos en nuestra manera de creer, tomé la decisión de abrirme, o porque me inventé el cuento que se inventan la mayoría de los que quieren divorciar hoy. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Y eso no es una razón justificable para pensar en un divorcio. Porque entre otras cosas Dios no dijo entiéndala o entiéndalo. Dios lo que dice es ámela. Eso es lo que Dios dice. El problema radica es que yo no amo lo suficiente, que yo no cumplo con mi rol, que no hago lo que Dios me demanda. Y entonces eso puede generar fatiga en la relación y presentarse una ruptura. Pero siendo prácticos con la respuesta al hermano o a la persona que pregunta, usted tiene que pensar, ¿fui yo el que me fui o fue ella? Si fue ella la que se fue, siendo inconversa, y usted es convertido, la Biblia dice, usted no está obligado a convivir con una persona que no quiere convivir con usted. Pero, si usted como cristiano la ha abandonado, usted es el que está en problemas, porque está faltando a un pacto que hizo un día cuando se casó. Sigamos. Pastor, en cuanto a esa pregunta, acaba de decir que esa no es causal para un divorcio. Me surge a mí la pregunta, ¿cuáles son las causales para un divorcio? Dentro del marco bíblico, usted lo encuentra registrado en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, donde se acercan unos señores a preguntarle a Jesús, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos querían que Jesús les dijera que sí. Jesús le ha dicho, ¿no habéis leído cómo fue al principio? Varón y hembra los creó, y por eso dijo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ellos le dicen, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. La discusión va hasta el momento donde Jesús introduce una reforma a eso que fue establecido desde el principio. ¿Y cuál es la reforma? Mas yo os digo, si alguno repudia a su mujer, excepto por fornicación, o sea, sí podía repudiar a la mujer según la nueva reforma que Jesús introduce a lo que fue hecho por él mismo desde el principio. Una reforma. Mas yo os digo, el que repudia a su mujer, salvo por fornicación, hace que ella adultere, y si él va y se casa, también adultera. Ojo con eso. Hay una salvedad, fornicación. Que esa palabra es más amplia de lo que el concepto normal maneja. Porque la gente piensa que fornicación es que el hermano Pepito se enamora de la niña Saturnina y le convida y ella se va a vivir con él en unión libre. Eso es fornicación. Y sí, es fornicación. Pero la palabra fornicación ahí viene de una raíz griega que es porneia, que reúne todos los pecados habidos y por haber sexuales
en contra de lo estipulado en la normatividad relacionada al matrimonio. ¿Está claro? Me refiero zoofilia, lesbianismo, más de 120 pecados sexuales según los nuevos géneros que cada día van saliendo, ¿ya? Que cada día van saliendo. Entonces, es bueno que la persona comprenda eso. Sí hay una causal, porneía, que reúne todos esos pecados sexuales. 2, si usted me pregunta, ¿y cómo lo ve la iglesia? Porque ya lo hemos dicho aquí repetidas veces. Regla número 1, ese mismo problema se presentó en los días de Moisés, y Moisés da una salida. El divorcio vuelve y se presenta en los días de Jesús, y él, como quien instituyó el matrimonio, da una salida, salvo por. Luego venimos al tiempo del 2021 y sigue la misma inquietud. Y cuando Cristo venga, los cristianos estarán preguntando lo mismo, si sí se pueden divorciar o no. Pues la iglesia en su saber ha llegado a la conclusión de lo que la Biblia dice. 1, si existe la porneía, según San Mateo capítulo 19, o existe el abandono de hogar de una de las partes, pues el hermano que es fiel no está obligado a convivir con alguien que no quiere convivir con él. Por eso la iglesia ha sido muy celosa, y quienes componen los tribunales son ancianos, que aparte de haber vivido la vida cristiana por muchos años y de haber tenido cargos administrativos y de ser reconocidos en la sociedad cristiana, llegan a tener esa investidura de formar parte de esos tribunales para poder mirar con lupa la razón del por qué alguien quiere abrirse o separarse. Entonces es bueno que las personas tengan en cuenta cuáles son las 2 causales que la iglesia prevé, la que menciona en San Mateo capítulo 19 y la que menciona Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Claro. Sigamos. Bueno, dice otra señora. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Hay una señora que me habla de Dios Madre y dice que esto está en la Biblia. Mi pregunta, ¿está bien que yo me siente con ella a estudiarlo? Ella me invita a estudiar este tema. Esa filosofía es simplemente el movimiento Creciendo en Gracia, que la mujer del señor Miranda ahora salió diciendo que ella es Dios. Uno no entiende por qué un cristiano que viene a culto tenga tanta incertidumbre con respecto a su fe. Lea la Biblia y en la Biblia usted no va a encontrar ni un solo texto que hable acerca de eso. Claro. Así que, si yo fuera usted, ni le abriría la puerta, ni le diría bienvenido, Exacto. porque cuando lo haces, te estás haciendo partícipe de sus malas obras. Sigamos, hermana Mercedes. El hermano Andrés tiene una pregunta. Así es, preguntan Juan Perdomo, Dios les bendiga, pastor, ¿me puede explicar Mateo capítulo 13, verso 33? Pues está relacionado a las parábolas del reino seguramente. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí. A ver, vamos a leer. Las palabras del hombre determinan su destino, titula el pasaje. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Pues aquí lo que está diciendo la escritura es que acorde a lo que el hombre piensa, así actúa. Y como el hombre piensa, así es el hombre, refiriendo su naturaleza. Entonces, si un árbol es malo, los frutos que dan son malos. Y si el árbol es bueno, los frutos que da son buenos. En otras palabras, no se puede esperar que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. ¿Sale dulce o sale salada? Sí. Jesús fue claro.
por los frutos los conoceréis. Y el pasaje, si usted sigue leyendo, encuentra generación de víboras. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús estaba cuestionando el comportamiento de aquellos que le atribuían a Satanás una obra que solo Dios podía hacer. Y está relacionado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca blasfemará. Eso es lo que Jesús está diciendo. Que mientras los fariseos se autoproclamaban como hijos de Dios, estaban adjudicándole a Satanás una obra que Dios había hecho. Eso decía simplemente quiénes eran ellos, y lo que ellos hacían era el fruto de lo que ellos son. Sigamos. Pastora, dice un oyente, ayer escuché a un pastor que decía que Israel no era ningún pueblo de Dios. ¿Qué me dice usted al respecto? Israel es el pueblo de Dios por elección. Hay que establecer diferencias. Claro, la diferencia. A ver, el único pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Porque la iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es la novia, la futura esposa del Cordero. Es bueno que las personas establezcan diferencias. Ahora, quiero ir más allá, hermana Mercedes, porque resulta que cuando hablamos de hijos de Dios, muchos se confunden. Y es interesante que tengamos en cuenta que hay hijos de Dios por creación, hijos de Dios por elección y hijos de Dios por adopción. Entonces, vamos por partes. ¿Cuáles son los hijos de Dios por creación? Uno, los ángeles. Si usted lee el libro de Job, encuentra, aconteció que se presentaron los hijos de Dios ante Dios y también se presentó Satanás. ¿A cuáles hijos de Dios se refería? A los ángeles. Y se presentó Satanás también entre ellos. Claro. Entonces, los ángeles son hijos de Dios por creación. Dos, Adán y Eva por creación. Léalo en la genealogía del Evangelio de Lucas, donde muestra que Adán es hijo de Dios por creación. Y Israel es hijo de Dios por elección. Entre todo el mundo pagano, Dios eligió a Israel como su pueblo. ¿Sí? Como su pueblo. Y llegamos al campo de la iglesia, donde la iglesia, según San Juan, capítulo 1, el verso 12 en adelante, encuentras que mientras que el pueblo de Dios rechazó a su Señor, Sí. entonces dice Jesús, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los adoptó. Exacto. Éramos bastardos, no teníamos derechos, no éramos hijos de Dios. Según dice Pablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero a causa de la obra de Cristo, el rechazo de Israel a su Señor, entonces nos dio la posibilidad a nosotros de ser adoptados hijos suyos según el afecto de su voluntad. Claro. Entonces es bueno que la persona establezca las diferencias. El pueblo de Dios es Israel por elección. La iglesia de Dios por adopción. Espero que quede claro. Siga, hermano Miguel. Dice, Dios lo bendiga, mi hermano Carlos. Tengo una pregunta en cuanto a los 4 evangelios. Cuando ungen al Señor, ¿la mujer es la misma? Porque unos dicen que le ungieron los pies y en otros dicen que la cabeza. También unos dicen que fue en la casa de Simón el fariseo y otros que fue en casa de Lázaro. Hay que mirar el contexto porque muchos pasajes de la Biblia, y en este caso particular, es bueno entenderlo en el momento que se está dando el evento. ¿Ya? Si usted lee los 4 evangelios, número 1, está dirigido a grupos diferentes. Número 2, en tiempos diferentes. Y número 3, los que narran el mensaje o la historia son personas diferentes. Entonces ahí es donde se presentan las discrepancias entre algunos que dicen
que la Biblia se contradice. Porque el uno dice así, el otro dice así, y no. Por ejemplo, usted lee en el Evangelio y encuentra que Judas se ahorcó. ¿Cierto? Sí, señor. Pero lee en el libro de Hechos, capítulo 1, y encuentra que ¿qué? Cuando lo ve, le cuentan la historia a Lucas, dice que cayéndose, se reventó y derramó sus entrañas. La Biblia al fin, ¿qué? ¿Quién tiene la razón? ¿Lucas o Mateo? Pues la diferencia es sencilla, que Mateo ve el momento donde Judas está colgado. Sí. Y a Lucas le cuentan que lo vieron en el suelo ya reventado. Porque el uno es testigo personal, el otro es un investigador. Claro. Así sucede en este caso con la interpretación de las Escrituras. Por eso le digo que hay que mirar en el contexto que se está dando las cosas. Amén. Sigamos. En el programa pasado nos pregunta Viviana Prada, ¿el suicidio es aprobado por Dios? Y si un niño se suicida, ¿qué, pastor? Es muy interesante la pregunta, dado que desafortunadamente hay muchas noticias tristes con ese tema. Pero siendo bien objetivo, quiero hacerles saber lo que la Biblia dice. No matarás. Nadie tiene poder de decidir sobre la vida. Dios es el único que da la vida y la puede volver a tomar. Cuando yo altero ese orden, estoy haciendo mal. Y pues ustedes ya saben que no solamente fue una ley en el Decálogo, trasciende hasta el día de hoy. Lo lees en Gálatas capítulo 5, verso 16 en lo adelante. Lo lees en Primera de Corintios 6, 9 en lo adelante. Lo lees en Apocalipsis 21, 8 en lo adelante. Vas a encontrar que el atentar contra la vida siempre fue, es y será. Y aún en la sociedad moderna, en cualquier parte del mundo, el matar es un delito. Y no lo mires solamente desde el punto de vista que yo me levanto contra alguien, sino que yo me levanto contra mi propia vida también. Por eso el cristianismo no avala ni el aborto, ni el suicidio, ni el homicidio. Pastor, ¿y si es un niño por ahí de 9 años que se suicida? Pues los padres de familia tienen mucho que ver en ese problema. Y ellos tendrán también que comparecer ante Dios y dar respuestas, porque eso refleja los grandes vacíos que pudieron haber en esa familia, los cuales a causa de su comportamiento precipitaron el suicidio del niño. Pero eso no hará que el niño sea salvo por el comportamiento de sus padres. Porque si él sabía que se podía suicidar, también sabía que podía evitarlo. Y entonces ya es un problema de conciencia. Pastor, ¿la eutanasia es igual al suicidio? Sí, solo que es asistido. Pero es igual. Y es igual al homicidio. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dejamos... ¿Cómo así, pastor, que asistido? ¿Cómo así? Sí, porque la eutanasia es que hay un médico ahí y de alguna manera yo le digo que por favor, y entonces él busca el mecanismo y se ampara en la ley que hacen los señores que el pueblo elige, y al final el médico comete el homicidio y el que se muere es suicidio. ¿Quién es más culpable? ¿El que pidió la eutanasia o el que...? Ambos. Bueno. Si la muerte le sorprende a los dos, ambos se van a perder. Bueno. Ambos se van a perder, porque no existe ni una razón para que yo tome la decisión de suicidarme. ¿Por qué no se suicida cuando está bien feliz, pues? Solo cuando viene el momento difícil. Eso es como un día, hermana Mercedes, que vienen acá a la iglesia y me dicen a mí, pastor, es que tengo un problema. Le digo, ¿cuál es su problema? Dijo, lo que pasa es que mi abuelo es un anciano de más de 70 años y él fue un muy buen padre, muy buen abuelo, y ya está muy viejito y queremos llevarlo a un ancianato. Yo le dije, ¿cómo así? Usted está diciendo que fue un buen padre,
que fue un buen abuelo, que lo ayudó a criar a usted, y ahora ustedes lo van a abandonar. O sea, solo les sirvió cuando era productivo. No sean tan ingratos. Uno no entiende por qué los seres humanos somos así. Si hablaran con Job, él les diría algo así: solo recibiremos el bien y no el mal. Hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios en el momento de la abundancia, de la salud, del bienestar, como en el momento de la dificultad, de la crisis. Y una de ellas puede ser la salud. Y yo debo de aceptar que la enfermedad es parte del proceso del desarrollo de la vida. Quien haya vivido sobre la tierra y no haya experimentado el calor, el frío, el día, la noche, la abundancia, la escasez, la salud, la enfermedad, el estar arriba, el estar abajo, el vivir, el morir, entonces, perdone, no ha existido. Porque todo el que exista sobre la tierra tiene que participar de apenas lo que es normal de los que vivimos en la tierra. Amén. Sigamos. Pastor, aquí nos confirma el hermano que es Mateo capítulo 13, verso 33. Es la parábola sobre la levadura. Pues eso es lo que leímos. Mateo 13, verso 33. Ah, es que estábamos leyendo, es capítulo 12. Sí. Igual sirvió. Sí, sirvió. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo es leudado. ¿Qué es lo que él quiere saber? Simplemente la explicación. Sí, solo bueno, la explicación. Comencemos por partes. Primero, la levadura es tipo de falsa doctrina. La levadura es tipo de contaminación. Entonces lo que está diciendo aquí es: la masa, en este caso, vendría a ser las personas que aman, obedecen, sirven a Dios. La levadura es aquello que llega a contaminar la masa, que en sí usted lo va a ver registrado en la misma parábola, pero con otras palabras, en el verso 31 al verso 32. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que siendo la más pequeña semilla, cuando crece, llega a ser un árbol donde vienen las aves del cielo. Son parábolas del reino. ¿Qué es lo que están diciendo ambas parábolas? Que la semilla de Dios, en el caso de la parábola anterior, llega a crecer hasta ser un gran árbol. Hablemoslo en lenguaje nuestro. La iglesia comenzó con 1 o 2 creyentes en Colombia. Hoy hay más de 4.500 iglesias, ¿cierto? Mientras la iglesia estuvo pequeña, se condujo de una manera muy sana. Pero en la medida que la iglesia ha ido creciendo, ¿qué ha pasado? Ha venido de toda parte y han comenzado a surgir cualquier cantidad de doctrinas, enseñanzas, que los cristianos las vamos aceptando, desconociendo que esa es ¿qué? La levadura, claro, que está leudando esa gran masa. Así también las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, entonces también van a leudar esta gran masa de la cual Jesús habló, refiriéndose a que la masa es el pueblo, la levadura son las enseñanzas erróneas que podían contaminar y desviar al pueblo, como efectivamente sucedió en el pueblo de Israel. La normatividad era perfecta, pero ellos fueron trayendo ¿qué? Mandamientos aquí, mandamientos allá, y un día cualquiera abrieron los ojos, y entonces Jesús les dice: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombre. Pues haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones. La levadura de la cual se habla aquí es de las falsas enseñanzas que pueden contaminar a quienes quieren de verdad ser salvos. Sigamos. Bueno, voy a hacer una pregunta, me la han hecho ya varias veces. Pastor, ¿entre una pareja de novios son malas las caricias y los besos en la boca? ¿Esto es pecado, es fornicación
o se puede dar. Solamente que mire lo que la Escritura dice. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Deduzca cómo será entonces estando en semejantes escenas. Y Salomón decía que nadie coge fuego en sus senos sin que se queme. Y que nadie anda sobre las brasas sin que se le quemen sus pies. Por eso Pablo escribía: huid de las pasiones juveniles. Y el mismo Pablo decía: no deis lugar al diablo. Y el mismo Pablo, escribiendo a Timoteo, decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en qué, en amor, en fe, en espíritu, en palabra y en pureza. Las relaciones de pareja, de novios, deben de manejarse con la distancia equivalente al respeto, a la santidad, al temor a Dios, entendiendo que casi siempre los que usan, viven, actúan así, en muchos casos no terminan en el matrimonio, y en otros casos, aunque se casen, viene el reproche: me casé por, ¿ya? Porque es bueno que las personas comprendan que somos carne. Guarde la distancia. Y el apóstol también espere el dice, momento. y el apóstol dice que es mejor casarse que estarse quemando. Así está En escrito en otra el capítulo versión 7. dice, es mejor casarse que estarse abrazando. Exactamente. Amén. Eso también debe de quedarle claro a quien pregunta. Sigamos. Dice un hermano que por favor le explique Romanos capítulo 8, el versículo 21. ¿Cómo? Romanos capítulo 8, 21, que si por favor se lo puede explicar. Voy a leerlo. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El capítulo entero está relacionado acerca de lo que es la vida en el espíritu. Y entre ellos hay unos tópicos. Por ejemplo, el creyente es hecho hijo y heredero de Dios. Y viene otro tópico que es la gloriosa liberación futura. Resulta que a causa del pecado, la tierra misma fue sujeta a esclavitud, a servidumbre, a maltrato. ¿Por quién? Por quien pecó. Cuando llegue el momento de la restauración de todas las cosas en el campo material, que solo será posible cuando se cumpla San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, entonces la tierra será liberada de la maldición del pecado que practique el hombre. Y se iniciará un periodo que la Biblia llama el reino de Dios, que es a lo que Pablo está haciendo alusión aquí. Sigamos. Bueno, pastor, hay una inquietud desde Perú. Dice, ¿un cristiano puede votar por un partido comunista o socialista? Poder sí. No debe. La iglesia nunca interviene en asuntos políticos. Es bueno que también comprendamos esto. A ver, en el cristianismo no existe ni derecha, ni izquierda, ni centro. Porque la iglesia no es un partido político. La iglesia no avala a ningún candidato ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. En Colombia, yo no sé cómo será en el Perú, pero en Colombia, cada que hay elecciones, la iglesia a través del presidente, del obispo presidente de la iglesia, saca un comunicado por todos los medios escritos. ¿Ya? Claro. Y utiliza las redes sociales para concientizar a los cristianos que nosotros, más allá de que tengamos preferencias políticas, no podemos influir en la decisión de nadie. Por eso la iglesia dice, no avala a nadie. El hermano Miguel es un creyente de la iglesia aquí en Bogotá, y él es un gran hermano. Se le dio por postularse para ser concejal en Bogotá. Más allá de que sea miembro de esta iglesia y que ayude aquí en la radio, yo como pastor no puedo decirle a la iglesia, voten por Miguel. Él puede ejercer sus derechos, elegir
y aspirar a ser elegido. Entonces, lo que tienen que hacer los cristianos es poner cuidado cuando van a elegir. Aclaro, toda la política está permeada por el mal. Unos de una forma y otros de otra. Pero como somos ciudadanos, tenemos que buscar la persona que menos afecte nuestra relación con el entorno y con Dios mismo. Y si dentro de la baraja de candidatos hay unos que por naturaleza sabemos que son enemigos de Dios, que son amigos del aborto, de la eutanasia, del suicidio, de ideología de género, de un sinnúmero de cosas que está funcionando hoy en el mundo entero, pues los cristianos sí deben de poner cuidado. Con eso no estoy aquí atacando a oye, porque si el otro, más allá de que diga que no es comunista y apoya corrientes similares, pues yo pienso que en ese caso sería mejor votar en blanco, ¿cierto? Las cosas como están hoy día, los cristianos no podemos, porque no hay gente de derecha buena y los de la izquierda mala, porque cuando no tienen a Cristo los de la derecha y no tienen a Cristo los de la izquierda y no tienen a Cristo los de centro, entonces son sin Cristo todos. Cada uno actuará acorde a sus valores. Lo más seguro es que como no tienen a Dios, actuarán mal. Usted tiene que establecer la diferencia y tomar su propia decisión. La iglesia no apoya, no avala, no pone candidatos. Aclaro, en Colombia. No sé cómo será en otros países. Así es. Pastor, aquí nos pregunta Noelia Mendoza. Buenos días, Dios les bendiga. Que si por favor le pueden explicar Apocalipsis capítulo 3 verso 12, donde dice: conocerán mi nuevo nombre. Ya. Tienes que leer el pasaje completo. Nunca olviden lo que siempre hemos dicho. Cuando yo voy a leer la Biblia, debo de aprender a mirar el pasaje de una manera completa. Aclaro, hay textos que en un solo texto usted encuentra el mensaje completo. Hay textos que apenas dicen una parte del mensaje y que para comprenderlo debes de leer los textos anteriores, los textos después. ¿Ya? Hay textos que para usted entenderlos tiene que leer el libro completo o el capítulo completo. Entonces es bueno tener en cuenta. Aquí están hablando del versículo ¿qué? 3:12. Se refiere al mensaje de la iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Si lees bien encuentras: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Dios, de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La pregunta de él, ¿cuál es? Sí, ella pregunta ¿cuál es el nombre nuevo? Donde dice mi nombre nuevo. Bueno, debes de tener en cuenta que lo que la Biblia está diciendo aquí es a la iglesia de Filadelfia y hoy a la iglesia en cualquier parte del mundo, que en la medida que guarde la palabra, regla número 1,
Dios los va a guardar de la gran tribulación. Es decir, antes de que llegue la gran tribulación, la iglesia se va. Número 2, lo convoca a que permanezca siendo fiel. Número 3, en el momento que esa persona vence, entonces será columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y como columnas en el templo de Dios dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Hay que preguntar cuál es el nombre de mi Dios. Y el nombre de mi Dios está declarado en San Mateo capítulo 1, verso 21 en lo adelante. ¿Ya? Está declarado en las cartas como a los Efesios, como a los Colosenses, donde se describe que el misterio que estuvo oculto desde tiempos y edades eternas, ahora ha sido manifestado a sus santos, que es Cristo en la iglesia. Luego, si vas a Apocalipsis capítulo 19, encuentras que tenía en su muslo un nombre escrito y es el Verbo de Dios, el cual también aparece en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? Jesucristo manifestado en carne. Con respecto a mi nombre nuevo, se está refiriendo al nombre de nuestro Señor, que estuvo oculto hasta San Mateo capítulo 1, y que de ahí para acá se reveló de tal manera que un día Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y que Pedro el apóstol lo entiende de una manera clara en el capítulo 4, el versículo 12 del libro de los Hechos, cuando dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Para el pueblo judío y para el cristianismo, si se compara la revelación de Dios en el Antiguo Testamento con la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, entenderán el por qué el nombre nuevo de Dios es Jesús. Pastor, hay un versículo que quería dar para apoyar eso que usted dice en el Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es importante que tengamos en cuenta, al leer el pasaje, todo su contexto. No lea un solo texto. Apóyese en otros. Claro. Sigamos. Hay otra no, pregunta. el tiempo se nos fue ya, pero vamos a otra pregunta. La última dice: Dios les bendiga, hermanos, para pedirle el favor de una pregunta. Se dice que el antiguo pacto ya quedó atrás, que no hay que estar bajo la ley. Ese pacto terminó. Pero en el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, Dios nos dice que si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Son los mismos? ¿Son lo mismo total del Antiguo Testamento? No. Y sí. ¿Cómo es eso? Es bueno que se tenga en cuenta que el antiguo pacto tenía leyes ceremoniales y leyes morales. Y otro sinnúmero de leyes, que como leyes sociales, leyes de higiene, un sinnúmero de leyes, leyes sobre la tierra. Pero en las leyes morales fueron, son y serán. Por eso cuando Jesús habla de ello, aunque lo está diciendo en el Antiguo Testamento, porque para información de los oyentes, los 4 evangelios están bajo la ley. Y está hablando a gente que vive bajo la ley. Eso también es bueno que las personas lo entiendan. Entonces, más allá de que los 4 evangelios estén bajo la ley, y Jesús le esté hablando a gente que vive bajo la ley, también tenemos que entender que en el nuevo pacto, en esta dispensación de la gracia, las leyes morales trascienden hasta hoy, porque usted las va a ver registradas en las cartas, como lo puede leer en Gálatas capítulo 5, donde aparece el mandamiento de no matar, de no adulterar, de no fornicar, de no tener dioses ajenos, ¿sí? Entonces es bueno que las personas entiendan que
la ley tuvo una parte que se cumplió en el Calvario, que son las leyes ceremoniales, las fiestas, el oficio sacerdotal dentro del parámetro aaronita, para darle inicio a una nueva época bajo un nuevo sacerdocio y unas promesas diferentes. Pues las leyes para aquellos eran en razón al vivir bien en una tierra. En el tiempo de hoy es para que el cristiano no solamente viva bien aquí, sino que tenga derecho a ser salvo y a estar en el cielo con Dios. Aquello que era pecado en la ley de Moisés, en el campo moral, también es pecado hoy, en este tiempo. Y la sociedad lo acepta. Y los estados lo reconocen. Por eso aparecen leyes y el que comete un homicidio va a la cárcel. Eso estaba en la ley de Moisés, pero trasciende hasta hoy. Y eso también aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas, donde la Biblia dice que el que comete homicidio no será salvo, a menos que se arrepienta. Amén. El tiempo se nos fue, hermana Mercedes. Amén. Quedan muchas preguntas, pero el jueves volvemos a estar aquí tratando de resolver todas sus inquietudes. Nos vamos, mi estimado Miguel. Sí, claro que sí, muy agradecido con Dios y Pastor Carlos, la hermana Mercedes, el hermano Andrés. Dios los bendiga, queridos oyentes, y lo invitamos a que se conecten todos estos días a la parrilla de nuestro programa. Sí, Señor, pero antes oremos, porque hay gente pidiendo oración. Amén, por aquí amén. estaba mirando a una persona que escribe: hermano, oren por mí porque tengo una depresión. Pues le voy a dar un consejo a quienes tienen esa situación: descanse en Dios. Amén. Nunca olvide algo que suena raro, pero se lo quiero decir. Cuando un problema tiene solución, no se preocupe. Tiene solución. Y si su problema no tiene solución, no se preocupe. No tiene solución. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Echarse otro problema encima pensando en lo que no tiene solución? No. Acudiendo a Jesús, entregándole todo a Él, porque la ciencia, porque la sociedad, porque el entorno le dice que usted no puede salir. Entonces, abandónese en las manos de Dios, que Él convierte la maldición en bendición, la muerte en vida, la desesperanza en esperanza, la condenación en salvación, las tinieblas en luz. Así que usted tiene toda la posibilidad de superar la depresión, poniendo en práctica lo que está escrito en la primera carta de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Abandónate en las manos de Dios y vamos a orar por ti para que Dios te ayude a superar este momento que está viviendo. Diríganos en esta oración, hermana Mercedes.